Hola, bueno, para empezar con la presentación de nuestro robot vamos a hacer un inciso sobre las piezas necesarias para su montaje, de las cuales tres son impresas en la impresora 3D, que son las dos partes del chasis y las ruedas, para las cuales necesitaremos cinta vulcanizante. También tres sensores TCRT 5000, que son los sensores de línea. Van montados a los lados y detrás del chasis. Para el de detrás hay que doblar los pines 90 grados para que entre correctamente. También un sensor SR04, que es el ultrasonido, va montado adelante. Lo más probable es que necesitemos limar la pieza para que entre correctamente. También necesitaremos una Arduino Uno y un shield de motores L293 con capacidad hasta para 4 motores. Los motores que hemos usado son motorreductores de corriente continua. Van montados a los laterales y atornillados a esta pieza del chasis, y dos pilas de 9 voltios, sin contar obviamente cable y las herramientas necesarias como un soldador, estaño y tornillos. Primero comenzaremos hablando sobre el chasis. Está impreso con plásticos PLA ABS, al igual que la estructura de las ruedas. Se divide en dos partes, la parte superior, en la que irá colocada la placa Arduino y la shield, y la parte inferior, en la que irán colocados los sensores motores y las pilas de 9 voltios. Las ruedas tienen un radio de 16 milímetros y están recubiertas por unas tiras de goma vulcanizante que posteriormente hemos pegado con pegamento termofusible. Atendiendo a los requisitos mínimos de la categoría Mini Sumo, el robot cumple las normas de base de 10×10, altura libre y peso de 500 gramos. Y aquí tenemos un chasis completo. Estos son motorreductores de corriente continua que vamos a utilizar en nuestro robot, anclados a la parte central. En nuestro caso hemos tenido que cortar uno de los ejes para que quepa correctamente. Van directamente conectados a la shield y harán girar las ruedas de nuestro robot. Ahí. Motores al chasis, lo que vamos a necesitar van a ser unos tirafondos de 3×30 y un destornillador de estrella. Los agujeros en el chasis ya están impresos y simplemente sería atornillarlos. Para que encajen las ruedas, están diseñadas para que encajen en el eje. El motor a la placa Shield, simplemente tendríamos que conectar estos cables a los pines de motor M1 y M2. Uno de los motores a cada entrada. Si os confundís de polaridad no pasaría nada, simplemente con cambiar los cables estaría solucionado el problema, y en estos pines de aquí al lado, en M2, iría el otro motor. Aquí tenemos un sensor de línea TCRT 5000, el cual tiene un emisor de luz y un receptor. Cuando el fondo es negro, la luz no rebota, por lo que el receptor no da señal, y cuando el fondo es blanco, rebota, por lo que el receptor recibe la señal. Tiene tres pines, una entrada de 5 voltios, la salida de la señal y un tierra. Este es un sensor de ultrasonidos HC-SR04, el cual tiene un emisor de sonido y un receptor de sonido, el cual recibe una señal cuando detecta un ultrasonido que ha rebotado en un objeto emitido por el otro emisor. Tiene 4 pines, una entrada de 5 voltios, una tierra,
un tring, el cual sirve para emitir el sonido, y un eco, el cual da señal cuando recibe el sonido. Para el montaje de los sensores al robot vamos a necesitar los 3 sensores de línea y el de ultrasonidos. Pero para el sensor de línea vamos a tener que doblar los pines con un alicate plano 90 grados. Irían montados en sus huecos. En la última versión del chasis, la 8, para que toquen el suelo. En cambio, en este sensor no haría falta porque sobresalen por la tapa y no es necesario doblarlos. Para montarlos a la placa Shield, que iría acoplada a la 1, vamos a necesitar cables hembra-hembra que van a ir conectados el ground a la tierra, el VCC a los 5 voltios y el out al AO5. Así quedarían colocados en la placa Shield. Para colocar el ultrasonidos vamos a necesitar 4 cables hembra-hembra que van a ir conectados uno a tierra, uno a trig, otro a eco y otro a los 5 voltios. El VCC va a ir a 5 voltios, el ground a tierra y el trig y el eco van a estar en AO5. Tened en cuenta que vais a tener que repetir 3 veces el montaje de los sensores de línea, ya que el robot utiliza 3. El montaje de la tapa sería atornillar la placa Arduino 1. Puesta la tapa y sacados los cables, simplemente se pondría la placa Shield en los pines y se unirían con sus conexiones. Los sensores de línea pueden ir pegados con cola para que estén más fijos. Bueno, para explicar un poco la historia del robot, primero empezamos a crear diseños con SketchUp en el ordenador para ver cómo podríamos hacerlo. Después de un tiempo empezamos a usar arcilla para plasmar unas pequeñas ideas y tener una concepción de la medida 10×10. Estos son 2 modelos hechos a arcilla. Y después ya imprimimos la primera versión, después la segunda con un hueco en la parte de atrás en vez de estar cerrada, la tercera con protecciones a los lados y para los sensores. La cuarta ya tenía el hueco para el sensor de ultrasonidos y protección delantera. Luego la quinta versión salió mal, fue un error. Esto estaba impreso en plástico y no se podía atornillar el motor. Estas son las versiones 5. La versión 6, con los sensores nuevos y puestos en diagonal. El único fallo es que al estar en diagonal no entraban bien los motores. Y finalmente la versión séptima y definitiva, con los sensores rectos y el hueco para la rueda. Y aquí tenemos una versión definitiva montada. Le falta poner las pilas en paralelo y conectarlas. También tenemos diferentes versiones de la rueda. Al principio pensamos en una rueda pequeña, pero después fue rápidamente descartada por una rueda más grande. Y la versión definitiva lleva una rueda pequeña de 16 milímetros de radio con goma vulcanizante. También hay diferentes versiones de la tapa. Una primera versión cerrada completamente, con 2 huecos para los cables. La segunda versión tenía una pequeña pestaña para encajarla en la parte de atrás del chasis. La tercera versión ya tiene más huecos para cables y huecos para las pilas de 9 voltios, porque en un principio el robot iba a llevar pilas normales. Y la versión definitiva es exactamente igual que la tercera, solo que con el hueco para los cables un poco más grande.